Bienvenidos mis apreciados hermanos al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre nuestra lección de escuela sabática número 6, titulada Motivación y preparación para la misión. Vamos a estar analizando lo que los textos claves de la semana nos dicen a la luz del comentario bíblico adventista. Les agradecemos por ser parte de esta familia de Aprendiendo de Jesús. Queremos y deseamos crecer cada día más para honra y gloria de nuestro Dios y para que muchas personas conozcan el amor de Jesús. Para eso necesitamos de ustedes, mis hermanos, que se suscriban y compartan este video, le den like, para que YouTube pueda recomendarlo a muchas personas. Gracias, porque somos una familia en Cristo y tenemos un objetivo en común, que es predicar el Evangelio. Les agradecemos también por sus comentarios y les motivamos a que nos dejen allí sus pedidos de oración, sus aportes, sus dudas, sus inquietudes, y con gusto estaremos prestos a leerles. Vamos a orar para que sea Dios quien nos guíe en este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones y por tus cuidados. Nos ponemos en tus manos de amor y de sabiduría para entender, comprender y poner en práctica tu palabra y lo que hemos de aprender en este momento. Te pedimos, oh Dios, por cada persona que escucha este mensaje. Tú sabes sus motivaciones, sus peticiones y lo que sea para su vida, conforme a tu voluntad, oh Dios, que puedas contestarles. En Jesús. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Romanos 10, 13 y 14. Siendo que Dios hizo provisión de un sacrificio admirable para el hombre, hay energías poderosas que demandan de él el abandono de sus transgresiones y pecados para que pueda vivir con lealtad y obediencia. Pero se me ha mostrado que el Señor nada puede hacer sin la cooperación del hombre. Para que el agente divino y el humano puedan combinarse, Dios liberalmente ha provisto la dotación de gracia, poder y eficiencia, presentando las más vigorosas motivaciones para despertar y mantener vivo el espíritu misionero en el corazón del creyente. ¿Qué uso ha hecho usted de este don de Dios? También ha provisto fuerzas motivadoras para que habiten en el corazón de sus hijos, a fin de que con paciencia, esperanza y con vigilancia sin descanso podamos seguir adelante en dirección al Cristo que fue crucificado, a fin de amonestar a otros acerca del mensaje de la segunda venida en poder y gran gloria, para llamar a los hombres a que se arrepientan de sus pecados. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente? Sus energías estimulan a poner en acción los talentos que Dios reparte a fin de que todo hombre, mujer y joven los utilice en compartir la verdad para este tiempo. Desafío que exige esfuerzos personales para ir a las ciudades hasta donde la verdad nunca haya llegado para elevar las normas. Si la bendición que Dios le ha dado no despertó sus energías y la verdad no ha sido impresa con mayor profundidad en las cámaras de su mente, ¿podrá establecer una relación más estrecha con los que perecen sin Cristo? Después de haber sido objeto de las bendiciones que Dios le ha dado, ¿está testificando acerca de Cristo de una manera más clara y decidida? La obra del Espíritu Santo es hacer recordar bien las verdades importantes y vitales. ¿Estos dones adicionales son para envolverlos en un manto y esconderlos bajo tierra? No, son para cultivarlos, y aunque sean insignificantes, en la medida que sean utilizados, el Espíritu Santo tomará los asuntos de Dios y los presentará de nuevo en la mente. Él hace que la palabra que ha sido descuidada llegue a ser un agente vivificador. El poder de lo alto se manifiesta en forma rápida y poderosa, no por la habilidad o el poder de la formación intelectual del agente humano, sino por medio del poder divino que actúa dentro del creyente. Al Espíritu le pertenece toda la gloria. El comentario bíblico adventista sobre Lucas 24:36 en adelante nos dice: Jesús entró sin ser visto cuando los discípulos de Emaús fueron admitidos
y era invisible para quienes estaban en la habitación, con referencia al relato de Juan, testigo ocular de lo que ocurrió en esa ocasión. Espantados y atemorizados, los discípulos se habían recluido en el aposento alto por temor a los judíos, y al parecer estaban poseídos de una gran tensión nerviosa. Habían sido compañeros íntimos de aquel que había sido muerto por sedición, y era muy posible que ellos pronto corrieran la misma suerte. Es probable que temieran a ser detenidos en cualquier momento. Además, los informes acerca de que Cristo había resucitado deben haberlos llenado de tensa emoción, pero a pesar de esos informes, parece que no estaban preparados para un encuentro personal con el Cristo resucitado. Versículo 39. Mis manos. Esta era una evidencia innegable de que el que ahora se les aparecía vivo no era otro sino su Señor crucificado. Jesús fue paciente con ellos a pesar de su lentitud para entender, y les dio una evidencia tangible en la cual podían basar su fe. Esta confianza en la realidad de la resurrección fue la que impartió poder convincente al mensaje de los apóstoles. Mis pies. Se insinúa aquí que los pies de Jesús, como sus manos, habían sido horadados por los clavos. Jesús ofreció 3 clases de evidencia sensorial para convencer a sus discípulos de que aún después de su resurrección, Él era un ser real, no abstracto. La vista, el oído y el tacto se combinaron para asegurarles que era un ser real y no una aparición o la invención de una imaginación sobrecargada. En el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús, tenemos un ejemplo de lo que seremos nosotros cuando resucitemos. Espíritu. Cuando Jesús vino a esta tierra no se despojó de su naturaleza divina, y cuando volvió al Padre llevó consigo la semejanza de la humanidad. Ascendió al cielo poseyendo una humanidad santificada y santa. Llevó esta humanidad consigo a los atrios celestiales y a través de las edades eternas era suya, como el que ha redimido a cada ser humano que está en la ciudad de Dios. Comenzando en Jerusalén. Jesús había comenzado su obra en Jerusalén y en Judea, y los discípulos debían hacer lo mismo. En esta ciudad se habían presentado las mayores evidencias de su divinidad. Jesús había trabajado primero en Judea a fin de proporcionar a los dirigentes de la nación la oportunidad de observar su ministerio y de oír su enseñanza para darles la oportunidad de aceptarlo como Mesías y de unir sus esfuerzos a los de él para proclamar el Evangelio del Reino. Tal como se demostró posteriormente, muchos de los sacerdotes y probablemente muchos otros dirigentes de la nación obedecieron a la fe. Los primeros éxitos del Evangelio en Jerusalén fueron asombrosos y animadores. Vosotros sois testigos. Los discípulos de Cristo habían estado con él durante varios años, sabían cómo enseñaba y cómo trabajaba, y ahora eran testigos oculares de la verdad de la resurrección. Podían decir a otros lo que habían visto. Nunca vacilaron en afirmar que eran testigos de Cristo. Tenían un gran relato que referir y nunca se cansaban de contarlo. Nosotros, como creyentes en un Salvador resucitado, hoy también tenemos el privilegio de dar testimonio de lo que hemos visto y oído acerca del camino de la salvación en Cristo Jesús. La promesa de mi Padre, es decir, el Espíritu Santo. Jesús había hablado largamente de esta promesa con sus discípulos en la noche cuando fue entregado. Quedaos, esto es después de la ascensión de Jesús. Los discípulos todavía tenían que encontrarse con Jesús en Galilea, pero después volvieron a Jerusalén, posiblemente en obediencia al mandato que aquí se les diera. Poder. Este poder los capacitaría para que fueran testigos eficaces. Sin el poder de lo alto, el testimonio que dieran los discípulos no convencería el corazón de los hombres. La venida del Espíritu Santo 10 días después de la ascensión impartió el poder del cual Cristo hablaba aquí, e inmediatamente los apóstoles comenzaron a dar testimonio de Cristo. El testimonio de los discípulos, fortalecido y hecho eficaz por el poder del Espíritu Santo, dio por resultado la conversión de unas 3,000 personas en un día. Bajo el poder guiador y convincente del Espíritu Santo, la Iglesia experimentó un crecimiento fenomenal.
A partir del Pentecostés, los discípulos estuvieron literalmente revestidos de poder desde lo alto. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice: consideremos. Este versículo podría también traducirse: consideremos cómo animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En lugar de hacer y decir cosas que hagan más difícil que otros se mantengan firmes sin fluctuar, el verdadero cristiano procurará activamente animar a otros en el amor y las buenas obras. Esta es una aplicación del gran principio del amor hacia el prójimo, que se refleja en la segunda tabla del Decálogo. El sincero interés por el bienestar temporal y eterno de otros es la medida por la cual el cielo determina la sinceridad del amor que el hombre profesa por Dios. Buenas obras, es decir, el amor en acción, el amor expresado en actos de bondad y de misericordia. Animamos a otros a que sean bondadosos y considerados si nosotros somos considerados y bondadosos. Este ejemplo es irresistible. Versículo 25. No dejando de congregarnos. El autor aquí se refiere a las reuniones de los cristianos con el propósito de rendir culto, y para animarse mutuamente se celebraban en los hogares de los creyentes. Algunos tienen por costumbre. Es evidente que algunos descuidaban la comunión con sus hermanos en las reuniones de culto y devoción, lo cual los perjudicaba. Su manera de obrar descuidaba su consejo del versículo 24, de animar a los creyentes al amor y las buenas obras. Debido a la tensa situación política que había cuando se escribió Hebreos, algunos podían haberse ausentado por el temor de incurrir en el desagrado de las autoridades civiles y quizás ser castigados. Otros se ausentaban de los servicios religiosos por descuido e indiferencia. Exhortándoos o animándonos, las palabras de exhortación animan a otros a mantenerse firmes y a que su fe permanezca sin fluctuar. Los que están firmemente establecidos en la fe nunca deben olvidar que algunos de sus hermanos en la fe pueden estar pasando por momentos de duda y desánimo. Saber hablar palabras al cansado podría ser el medio en la providencia de Dios para hacer volver a un pecador del error de su camino, para salvar de la muerte un alma y para cubrir multitud de pecados. A medida que aumentaran las tribulaciones, dificultades y persecuciones, la exhortación y el ánimo mutuos proporcionarían un beneficio aún mayor. El peligro que amenazara la seguridad personal que podría presentarse asistir a los cultos públicos serían ampliamente superado por el valor y la fortaleza que infundiría la comunión cristiana. Una referencia al día de juicio y de hervor de fuego, el día cuando el que ha de venir vendrá y no tardará. La expresión «veis que aquel día se acerca» sin duda se refiere a la admonición de nuestro Dios en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta de los discípulos y la respuesta de nuestro Señor abarca tanto la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es posible que el autor también estuviera anticipando los funestos acontecimientos de este año, pero como es evidente por el contexto, en primer lugar está pensando en la segunda venida de Cristo. Hechos capítulo 2 versículo 1, Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay muchas claras referencias al Espíritu Santo, pero ninguna manifestación del Espíritu en el Antiguo Testamento puede compararse con la que presenciaron los discípulos en el día del Pentecostés. Primero, por la inequívoca identificación de la gente. Segundo, por la plenitud del derramamiento. Tercero, por los resultados que siguieron. Por lo tanto, muchas veces se designa ese día como el cumpleaños de la Iglesia. Los grandes episodios de la vida terrenal de Jesús, su nacimiento, su bautismo y la recepción del Espíritu Santo, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, fueron de suprema importancia y vitales para el desarrollo del plan de salvación. Pero el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés vino inmediatamente después de la aceptación celestial del gran sacrificio de Cristo y su entronización en el Padre. Por medio de ese derramamiento, la Iglesia quedó capacitada para hacer por Cristo lo que nunca antes se había intentado:
la predicación de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Este no fue simplemente un movimiento del Espíritu, no fue solo el soplo del Espíritu, fue el henchimiento de los discípulos, su completa posesión por el Espíritu Santo. A partir de ese momento, la Iglesia fue el instrumento del Espíritu. No hay nada en el registro posterior que sugiere que alguno de los que en ese día memorable fueron poseídos por el Espíritu perdiera alguna vez esa posesión. Los cristianos en las sucesivas generaciones, cada vez más alejados de la experiencia del Pentecostés, se hicieron menos y menos receptivos al don divino, y sobrevino la apostasía. Los creyentes de hoy pueden beneficiarse con esta realidad histórica de la Iglesia primitiva. Comenzaron. Esto señala el efecto inmediato del descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos. No hubo un periodo de espera ni de aprendizaje. Comenzaron a hablar inmediatamente otras lenguas, es decir, lenguas diferentes de su propio idioma. La palabra griega gilsa, lengua, se refiere en primer lugar a la lengua que permite hablar y también se refiere a un idioma cualquiera. La capacidad de hablar otros idiomas fue un don que se dio a los discípulos con el propósito especial de que pudieran llevar el mensaje evangélico a todo el mundo. Para la fiesta de Pentecostés se habían reunido en Jerusalén peregrinos de los 4 puntos cardinales. Estos judíos de la diáspora quizá entendían suficientemente el hebreo como para poder aprovechar los servicios del templo, pero posiblemente no estaban con condiciones de entender el arameo, idioma cotidiano de los discípulos. Por el bien de los discípulos y de aquellos que habrían de recibir el mensaje, por medio de ellos, el Espíritu Santo los capacitó para proclamar el Evangelio con fluidez en los idiomas hablados por los peregrinos. Este fue un gran milagro y cumplió una de las últimas promesas del Señor. Facilitó que hubiera una gran cosecha ese día y tuvo efectos de alcance mundial en los años que siguieron. La narración no dice claramente si este don de hablar en otras lenguas fue permanente, pero debería tenerse en cuenta que lo que el Espíritu hizo una vez es capaz de repetirlo cuando sea necesario. En el nombre. Si bien la evidencia textual establece el texto sobre el nombre, entendiéndose así que se bautizaban al confesar el nombre de Jesús, interpretación que corresponde al contexto que trata de Jesús como Señor y Cristo. No hay una verdadera diferencia entre el sentido de las preposiciones en y sobre según su uso en el griego koiné. Surge la pregunta, ¿por qué en este caso, como también en otros pasajes, solo se menciona el nombre de Jesús en relación con el bautismo y no la triple fórmula que aparece en Mateo 28:19? Se han dado varias explicaciones. La más satisfactoria parece ser la que dice que Lucas no registra la fórmula bautismal, sino la exhortación de Pedro a quienes están dispuestos a confesar a Jesús como el Cristo. Era lógico que algunas veces se relacionara el bautismo cristiano con un solo nombre, pues de las personas de la deidad el bautismo se relaciona específicamente con Cristo. Esto puede verse en la literatura cristiana primitiva, tanto en el Nuevo Testamento como después. Por ejemplo, en la doctrina del Señor que predicaba a los 12 apóstoles a los cristianos gentiles, se usa tanto el nombre de Cristo solo como también los 3 nombres en relación con el bautismo. Como Cristo lo había enseñado, el bautismo se administró en el nombre, es decir, en relación vital con la persona de Jesucristo. El converso solo podía ser bautizado si lo aceptaba. Los discípulos acababan de recibir el don del Espíritu Santo y por lo tanto estaban en condiciones de reconocer el significado de la profecía de Juan el Bautista de que Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Con el rito del bautismo se simboliza la unión mística entre el creyente y su Señor, hecha real por el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Estas palabras pueden entenderse como una identificación del don y por lo tanto podrían leerse el don que es el Espíritu Santo. La palabra griega DCRJA es un término general y se diferencia de carisma, vocablo que se aplica a los dones más específicos del Espíritu. El apóstol promete la presencia del Espíritu de Dios como una posesión personal para cada creyente.
sin necesariamente preocuparse de que se concedan poderes especiales. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor es un Dios que lo sabe todo. En su palabra se lo representa como pesando a los hombres en el desarrollo de sus caracteres y en todos sus motivos, sean estos buenos o malos. Ana, la madre de Samuel, el niño que recibiera en respuesta a su fervorosa súplica, dijo: el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. David declaró: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Isaías dice: tú que eres recto, pesas el camino del justo. Salomón escribe: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es de interés eterno que cada uno escudriñe su propio corazón y desarrolle cada facultad otorgada por Dios. Hay muchas lecciones importantes que aprender. Recordemos que no hay motivo alguno en el corazón del hombre que Dios no vea claramente. Los motivos de cada uno son pesados tan cuidadosamente como si el destino de cada ser humano dependiera únicamente de ese resultado. Necesitamos conectarnos con el poder divino a fin de recibir la mayor luz y una comprensión mejor de cómo razonar de causa a efecto. Necesitamos cultivar la capacidad de entendimiento mediante nuestra participación de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Considere cada uno de nosotros en forma cuidadosa esta solemne verdad. Dios en el cielo es fiel y no hay designio, no importa cuán intrincado sea, ni motivo, no importa cuán cuidadosamente se lo haya ocultado, que Él no comprenda claramente. Él lee las intenciones secretas de cada corazón. El hombre puede hacer planes para realizar acciones deshonestas pensando que Dios no lo sabe, pero en el gran día, cuando los libros sean abiertos y cada hombre sea juzgado por las cosas escritas en ellos, esas acciones aparecerán tales cual son. No hay nadie, no importa cuán fervorosamente esté tratando de hacerlo mejor, que pueda decir no tengo pecado. El que dijese esto estaría en un engaño peligroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo podemos escapar entonces de la acusación? ¿Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto? Debemos mirar a Cristo. A un costo infinito hizo un pacto para ser nuestro. Representante en las cortes celestiales, nuestro abogado delante de Dios, un Dios de sabiduría que pesa las acciones. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por permitirnos estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que podamos comprender cada mensaje y motivarnos a hacer tu misión. Utilízanos conforme a tu santa y divina voluntad para que tu obra sea esparcida por todo el mundo. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y atiende a sus pedidos de oración, oh Dios. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Mi apreciado hermano y hermana, recuerda darle like y compartir este video para que muchos conozcan del amor de Jesús.